Lazo, por favor. Igual no voy a repetir cosas que ya se dijeron y por las cuales me siento absolutamente representada, pero sí me interesaba, en principio, además, decir que nos congratula estar abordando este tema en este ámbito político por excelencia, porque además nos introduce en otro tema, que en definitiva es el que está en el fondo de todo esto, que es el tema del trabajo. Y en este caso, el reconocimiento de la existencia de brechas de género en los ingresos laborales en general y en particular en el mundo entero. Yo no lo quiero acotar a Latinoamérica y el Caribe, que obviamente no se incluye, sino en general en el mundo entero. Pese a los avances que se han dado en los últimos años en materia de legislación y visualización de estas diferencias, aún nos encontramos en posiciones de desigualdad, porque eso es en definitiva lo que está en el fondo de la cuestión, y este problema se agrava y se agranda entre las personas de menores recursos o de menores ingresos. También se muestra en este completísimo informe, y por eso voy a hacer el abordaje desde este lugar para no repetir lo que ya dijeron, que durante el periodo en que se está estableciendo este estudio, la desigualdad de género es significativamente menor entre asalariados del sector público y se suma además el hecho, en el caso de los trabajadores públicos, esta reducción de la brecha es más suave, o sea, presenta una mejora más lenta pero más estable. Y se atribuye en el estudio esta situación a que por lo general existe una mayor transparencia en la fijación de salarios en el sector público, así como en los criterios de promoción. Y también se asume que las oportunidades laborales son más compatibles con la crianza de los hijos, las licencias, exigencia extrahorario menos intensa. Sin embargo, los salarios tienden a ser más bajos que los del sector privado en puestos de similar jerarquía y que además estos están ocupados en su mayoría por varones. También hay un exhaustivo análisis desde el punto de vista de la evolución temporal. El estudio indica diferencias a las registradas en los ingresos mensuales y estas brechas también dependen de las características de las y los trabajadores, o sea, lugar de residencia, edad, nivel educativo, que influyen también en estas brechas. Luego de 2007, las diferencias salariales para las personas con mayor nivel educativo disminuyen notoriamente, mientras para aquellas personas con nivel educativo más bajo la brecha se amplía. Una vez más, el nivel educativo alcanzado genera diferencia en la brecha y ahí también me parece que hay que hacer una observación importante desde el punto de vista de la necesidad de que el sistema educativo cumpla también una función importante en no reproducir el sistema en lo que tiene que ver con la cuestión no solamente de reproducción social, sino también de clase. Todo esto nos lleva a pensar que el futuro del mercado de trabajo para las mujeres deberá enfrentar desafíos, proponerse ciertas metas que pasan sin duda por este tipo de análisis y por la promoción desde el Estado, desde y hacia el ámbito privado, con acciones que tiendan cada vez más a corresponsabilidad de género. Pero bien, quizá, y vuelvo a lo que decía al comienzo, debiéramos primero ceñirnos a definir qué es el trabajo, si lo definimos como aquella actividad humana, por tanto consciente, pensada, encaminada a un fin determinado a la creación de bienes materiales e inmateriales concretos útiles. En una sociedad como la nuestra, el trabajo puede definirse como aquella actividad humana encaminada a crear valores de uso y valores de cambio, lo que podríamos llamar trabajo abstracto. Y esa capacidad de trabajar es lo que se conoce como fuerza de trabajo. Nos preguntamos qué sucede también con el trabajo en el hogar, en aquellas situaciones en que este no es cubierto por el llamado servicio doméstico. Allí nos encontramos con que no parece tener valor de cambio. Esa aplicación de fuerza de trabajo no parece proyectarse en un proceso mercantil directo. Para colocarlo en un ejemplo concreto, las mujeres que no salen al mercado a vender su capacidad para trabajar en su propia casa, para reproducirse a sí mismas y reproducir a toda su familia en condición de trabajadores. Y este hecho es el que deja al desnudo que en una sociedad lo que no se mercantiliza directamente parecería no existir. O lo que es aún peor, se invisibiliza al punto de que agrava las condiciones de explotación. Y eso es el trabajo invisible. En nuestro país, solo el 16,5% de las mujeres entre 25 y 59 años
se dedican exclusivamente a tareas domésticas, según datos del Banco Mundial. Al mismo tiempo, el sector de la población más castigado por el llamado desempleo, con brecha descendente en los últimos años, pero que aún persiste por porcentajes considerables, más que en los hombres, según datos del INE. De igual modo, podemos definir el salario, no lo voy a hacer, pero por si fuera poco, señora presidenta, ese salario conseguido con una parte de la jornada de trabajo suele diferenciarse por sexo. En la década del 60, las mujeres éramos el 26% de la fuerza de trabajo mercantilizada o vinculada al mercado, según el censo de 1963. Hoy somos el 47%. Esto es, sin dudas, un cambio. Somos además producto de cada uno de los roles que asumimos de acción y conducta social precedida de largos procesos históricos. Y bien, llegamos así al concepto del efecto denominado penalización por maternidad, que es ni más ni menos que la disminución de los ingresos laborales de las madres al nacimiento de su hijo respecto a la trayectoria de ingresos previa a ese nacimiento. En síntesis, coexisten en esta problemática una serie de factores al día de hoy, entre los que se encuentra no solamente la dinámica empresarial, una coyuntura económica compleja en la cual interactúan diferentes factores. En definitiva, en el fondo de estas problemáticas confluyen las decisiones también político-económicas y sociales. Estamos por ingresar a una etapa presupuestal que va a cerrar esta legislatura, la definición del presupuesto de gastos e ingresos y un hecho relevante, un comienzo, digamos, un inicio de política salarial, la desigualdad y la regulación presentes también en la brecha de género en los ingresos laborales. Las mujeres siempre trabajamos, siempre tuvimos que aportar monetariamente a la subsistencia de la familia, lo hicimos a través de la historia vendiendo la fuerza de trabajo en el mercado o con bienes materiales surgidos de la aplicación de nuestra fuerza de trabajo en la agricultura de subsistencia, en algunos productos elaborados artesanalmente desde el propio hogar, aun cuando no estábamos contempladas en las estadísticas. Otras mujeres que aún continúan invisibilizadas, ya que no pertenecen a las clases que sustentan el poder económico, dedican sus horas a lo que la generación de nuestras madres y abuelas dieron en llamar las labores domésticas, o sea, trabajo que se concreta en diversas formas, que son imprescindibles para la reproducción biológica, psíquica, social de todo el núcleo familiar y que gira alrededor de la fuerza de trabajo explotada o en reproducción para su explotación futura, en definitiva, reproducción entendida socialmente porque se da en términos de clase. Solo así se explica que el reconocimiento social se hace a través de otros en la familia o de ella misma, pero con una labor que realiza justamente fuera del hogar. Nuevamente aparece la división social del trabajo, influenciada por la diferenciación de roles bien definidos entre hombres y mujeres, que varía en países, como muy bien se decía en este recinto, según su grado de desarrollo, pero que en definitiva los resultados son increíblemente similares. Cuando vamos al análisis de lo que los cambios que a lo largo de la historia han significado, aparece la diferencia en la cantidad de horas no remuneradas directamente que aportan hombres y mujeres. Y si observamos, en promedio veremos que las mujeres contribuyen más del doble de horas de trabajo no remunerado directamente que los hombres. En una sociedad en que en algunos casos cada vez menos, pero subsiste la idea de la maternidad considerada como una condición femenina por excelencia, asumida como la esencia misma de ser mujer por el simple hecho de ser quienes estamos equipadas biológicamente para engendrar y desarrollar a otro ser humano. Esto ya nos sitúa en un lugar de desigualdad de género, porque en definitiva, dar a luz es una capacidad biológica y mientras que la necesidad de convertirlo en algo primordial para la mujer es una construcción cultural. El concepto de penalización surge entonces y puede abordarse a través de la diferencia entre mujeres y varones con hijos o a través de las diferencias entre mujeres con
y sin hijos y varones con o sin hijos. En nuestro país hay registros administrativos del Banco de Previsión Social que analiza los efectos del primer hijo y que creo que fue la compañera legisladora de la Ventura que hizo referencia a cómo se mide a partir de los 10 años de esa primera concepción. Voy a ahorrar tiempo y llegar a una conclusión. Ha habido importantes avances en materia de negociación colectiva. Todos estos avances, por supuesto, se dan en el ámbito de la formalidad. Creo que hay todo otro abordaje que tiene que ver con esa forma de trabajo invisibilizada que está aún en el debe y que sin duda también está muy ligado a decisiones políticas, sociales, porque estas luchas han sido parte de movimientos sociales históricos. Es más, estoy convencida que vienen desde allí y recaen en la responsabilidad política, pero vienen de ese ámbito de luchas largamente llevadas adelante por mujeres y también por varones. Ámbito legislativo que también ha consolidado algunos cambios y, en definitiva, la solidaridad, la justicia, la democracia, la paz son valores esenciales para construir el patrimonio moral y común a toda una sociedad. Por eso nos congratula que este tema esté hoy en el Senado, pero que también no solamente nos preocupe, sino que nos ocupe a la hora de llevar adelante acciones necesarias, no solamente por la coyuntura actual en medio de una pandemia, sino también en la necesidad de continuar construyendo ciudadanía y eliminación de esas brechas a través de decisiones que son estrictamente políticas y estrictamente sociales. Gracias, señora presidenta. A usted, senadora.